tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición meridiana de Costa Rica Noticias. Eiser Chacón Cordero les saluda. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Autoridades detuvieron a 23 personas vinculadas a la supuesta extracción de oro de manera ilícita en Cruzitas y Corcovado. Esta semana inició la ampliación del puente sobre el río Alajuela. Caja Costarricense del Seguro Social anuncia un importante rezago en la vacunación del papiloma a niñas de 10 años. Kamala Harris acepta histórica candidatura a vicepresidenta de Estados Unidos, condenando el fracaso de Donald Trump. Vamos al detalle de las informaciones. El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, negó ayer en la Asamblea Legislativa que Cruzitas sea un desastre ambiental. El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, se presentó este martes en el plenario legislativo para rendir cuentas sobre la minería ilegal en Cruzitas a los diputados. El jerarca dijo que pese a la situación que se vive en este momento en Cutri de San Carlos, el caso de Cruzitas no es un desastre ambiental. Además, manifestó que detrás del trabajo de los coligalleros en la zona hay estructuras de crimen organizado. Rodríguez añadió que en los últimos 10 años el país pasó de regalar el oro a un sistema donde le roban el oro. Yo puedo reportar que la actividad de Cruzitas se encuentra en un mínimo en términos de presencia de seres humanos, en un mínimo de actividades de extracción. Esa circunstancia es una combinación de elementos y muchísimo está asociado al trabajo que las fuerzas policíacas especializadas han venido desarrollando y toda la investigación asociada a ese trabajo de contención que hemos hecho, porque desde el día 1 entendimos que esos coligalleros no estaban espontáneamente trabajando en el sitio, sino que había estructuras de crimen organizado detrás de ese trabajo que era palpable y visible en el campo. Para los diputados, el ministro dejó en evidencia la falta de un plan para solucionar la situación en Cruzitas. Urge regular la explotación de oro a cielo abierto. Urge darle una solución a los pobladores de Cruzitas. Necesitan trabajar, necesitan tener la posibilidad de generar los ingresos y darle sustento a sus familias todos los días. Tenemos el recurso natural y no solamente el oro, tenemos gas natural, tenemos atún, tenemos un montón de posibilidades más para darle sustento a las familias. El ministro Carlos Manuel Rodríguez viene al plenario legislativo y lo que hace es minimizar la realidad ambiental que se vive en la zona norte del país. Justamente lo que hace es vanagloriarse de la acción policial y de que el uso del mercurio se ha estabilizado, cuando no vemos justamente una acción integral para Cruzitas. Cruzitas es una problemática bastante difícil, sin embargo, por ejemplo, la respuesta a la institucionalidad en materia de seguridad me parece que ha sido de los esfuerzos más valiosos que se han realizado en esta materia. Tenemos una discusión pendiente como país sobre cuál debe ser la regulación y las políticas públicas respecto al tema de la extracción de este tipo de materiales. Carlos Manuel Rodríguez dejará su cargo en el MINAE el próximo 31 de agosto para asumir la dirección del Foro Mundial Ambiental. Y precisamente sobre este mismo tema, los agentes de la sección de legitimación de capitales, en conjunto con el organismo de investigación judicial de los Chiles, realizaron 33 allanamientos relacionados con el delito de infracción a la ley de minas y legitimación de capitales. Esta mañana, las autoridades detuvieron a 23 personas vinculadas a la supuesta extracción de oro de forma ilícita en Cruzitas y Corcovado. La periodista Katia Meneses nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Katia, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Como es de su conocimiento, esta mañana se realizaron diversos allanamientos en diferentes puntos del territorio nacional. En Costa Rica Noticias les preparamos la siguiente información.
como parte de una investigación por supuesta legitimación de capitales e infracciones a la ley de minas por extracción ilegal de oro en Cruzitas. Este jueves los agentes de la sección de legitimación de capitales junto con funcionarios del organismo de investigación judicial OIJ detuvieron a 23 personas en 33 allanamientos. Este caso al que estamos haciendo referencia inicia en abril del año 2019, cuando la policía aeroportuaria le reporta al organismo de investigación judicial un aumento desproporcionado en la cantidad de oro que se estaba exportando lícitamente desde nuestro país hacia terceros destinos por el aeropuerto Juan Santamaría. A partir de ese dato nosotros iniciamos análisis de lo que estaba sucediendo, verificamos quiénes eran los exportadores, cuáles eran las cantidades, los precios, los destinos, e hilamos una serie de circunstancias que nos permitieron establecer que había un grupo de personas que se estaban dedicando de manera organizada a sacar oro de nuestro país en cantidades importantes. Espinosa dijo que hay un grupo de personas dedicadas de manera articulada a adquirir el oro que extraen los coligalleros de Cruzitas. Adicionalmente pudimos establecer que hay una capa intermedia de personas que se dedican a compilar o almacenar el oro que se extrae directamente de distintas fincas ubicadas en el cantón de San Carlos. Y luego establecimos que hay un grupo de transportistas, hay un grupo de comerciantes y hay un grupo de personas que una vez que tienen acceso al oro, lo transforman, lo funden y lo reportan en documentos únicos aduaneros que son conocidos como DUAS, para posteriormente sacarlos del país. El jerarca aseguró que legalmente salieron del aeropuerto Juan Santamaría unos 2.500 kilos de oro, lo que representa unos 60 millones de dólares. Dichos allanamientos se realizaron en San Carlos, Pocosol, Cutri, San Ramón, Heredia, Alajuela, San José, Punta Arenas, Avangares, Puerto Jiménez y Corcovado, según explicó el director del OIJ. De acuerdo con las autoridades judiciales, la investigación se inició en abril del 2019, cuando el OIJ recibió información por parte del Servicio de Vigilancia Aérea sobre la importante cantidad de oro que se estaba exportando de forma lícita desde Costa Rica hacia Estados Unidos a través de este aeropuerto internacional. A partir de este momento empezaron las investigaciones, logrando obtener datos que indican que en apariencia parte de este mineral se extraía de forma ilícita de los sectores de Cruzitas y Corcovado. Esta es la información que hemos preparado para ustedes aquí en Costa Rica Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Katia. Gracias por esta información. En otros temas, el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a la fracción del Partido Liberación Nacional que reintegre a sus reuniones al diputado Daniel Ulate. El diputado ramonense había sido separado desde el 14 de enero anterior de la fracción verde y blanca. He recibido por segunda vez por parte del Tribunal Supremo de Elecciones una resolución que reafirma mis derechos electorales y constitucionales. Siempre he sido liberacionista y lo seguiré siendo. Estoy a la espera de que la fracción del Partido Liberación Nacional haga llegar de una forma formal la solicitud para yo poder nuevamente incorporarme a las reuniones de fracción. Con estas palabras, el diputado del Partido Liberación Nacional, Daniel Ulate, confirmó que el Tribunal Supremo de Elecciones debe permitir al legislador participar de las reuniones de fracción en esta agrupación política. Ulate fue separado de la fracción verde y blanca el pasado 14 de enero. Esto luego de que circulara un video en donde el liberacionista participaba en una actividad proselitista del partido Unidad Social Cristiana, por lo que también en su momento se le suspendió la militancia en el partido político. Eso sí, en este tema, días más tarde se le permitió regresar por parte del Tribunal de Ética de los verdiblancos. Tras esta resolución del tribunal, el jefe de fracción de la bancada liberacionista señaló que este mismo miércoles se le hará la invitación a Ulate para incorporarse a las reuniones de fracción. Esta jefatura de fracción
tomará en todos sus extremos lo indicado por el Tribunal Supremo de Elecciones en respeto a su resolución. Y ahora sí, a partir de ahora sí nos damos por notificados de manera expresa, cosa que no había sido clara en la primera resolución, toda vez que no habíamos sido partícipes del proceso. Me parece que hoy mismo este jefe de fracción le hará la nota al diputado Ulate Valenciano para que se incorpore de inmediato el próximo lunes en la jefatura de fracción del Partido de Liberación Nacional. Con esto, el Partido Liberación Nacional regresa a tener 17 legisladores en sus filas, siendo la fracción con mayor representación en el Parlamento. Desde la tarde de este jueves y hasta pasado el fin de semana se esperan lluvias de diversas intensidades a lo largo del territorio nacional. Esto como consecuencia de la nueva depresión tropical que se formó frente a nuestras costas. A lo largo de este jueves se presentarán condiciones inestables de las condiciones climáticas en gran parte del territorio nacional. Esto a raíz de la depresión tropical número 14 que se formó hace escasas horas frente a nuestras costas en el Caribe. A partir del día de hoy, a eso de las 9 de la mañana, se formó la depresión tropical número 14 frente a nuestras costas en el centro del Caribe. Por la magnitud del evento y su ubicación, es altamente probable que a partir de hoy en la tarde tengamos efectos indirectos de este fenómeno, principalmente relacionado a lluvias fuertes a lo largo del Pacífico, principalmente o especialmente en lo que es Pacífico Norte y Pacífico Central, igualmente en el Valle Central. Ante esto, la Comisión Nacional de Emergencias se ve obligada a tomar la decisión de elevar a alerta amarilla varias zonas de nuestro país por las intensas lluvias que se espera se den durante estos próximos días. Hemos venido con un periodo lluvioso más o menos constante desde hace varios días, lo cual nos hace prever que hay diferentes sectores que están en este momento altamente vulnerables por factores relacionados directamente a la humedad de los terrenos. Es muy importante y necesario que aquellas personas que habitan en zonas frecuentemente afectadas por inundación o deslizamiento estén muy atentos, sobre todo en horas de la tarde, y a partir de hoy en la tarde, mañana viernes, sábado e inclusive el domingo, de acuerdo a lo que se nos ha informado. La Comisión Nacional de Emergencia además mantiene activos la alerta amarilla para todo el Pacífico de nuestro país, para la zona norte y el Valle Central. Así que ya sabe, si usted necesita salir de su casa, oficina o similar, no olvide su sombrilla o paraguas, pues durante el fin de semana también estará extendiéndose los efectos de esta depresión tropical. Son las 12:13. A esta hora hacemos un repaso por carretera. Iniciamos en el sector de la Panasonic, donde las condiciones para transitar son muy favorables a esta hora de la tarde. Nos vamos hasta el siguiente punto. Estamos en la circunvalación, el sector de Atillo, con la vía hacia Pavas y La Uruca. Aquí hay importante cantidad de vehículos transitando, pero en condiciones fluidas. Ahora nos vamos hasta Cartago, donde también se registran aguaceros a esta hora. Y también hay buenas condiciones para transitar. Prácticamente hay pocos carros en este sector. Cerramos este repaso con el sector de la Rotonda La Bandera. También está lloviendo en este sector de la capital. Vemos que hay un tránsito fluido a esta hora cuando son las 12:14. Y vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya casi volvemos. Esta semana inició la ampliación del puente sobre el río Alajuela. Somos más de 4.000 personas trabajando por usted. Este año hemos otorgado créditos por más de 107.000 millones de colones en 3.692 operaciones para personas y pymes. Hemos realizado arreglos de pago por más de 366.000 millones de colones, llevando tranquilidad a más de 10.215 clientes. Somos gente como usted y estamos a su servicio. Somos el Banco de Costa Rica.
Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Extraño salir de casa, compartir con mis amigos, ver a mi mamá. Extraño cocinar con ella, caminar juntos y llevarla a la playa. Mami falleció por el COVID el 15 de mayo. No pudimos abrir su ataúd, verla por última vez ni abrazarla. Eso para mí fue muy duro. Yo no puedo estar con ella este día de la madre. Usted, que sí la tiene, cuídese para protegerla. Ese será el mejor regalo para ella. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. 12:17. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana inició la ampliación del puente sobre el río Alajuela. Se espera que los otros trabajos que realizan en esta vía nacional finalicen en abril del próximo año. Al finalizar este mes, las obras del primer lote del programa de obras impostergables del Fideicomiso Ruta 1 estarán en proceso de construcción de forma simultánea. El ministro de Obras Públicas informó que el CONAVI aprobó los diseños finales elaborados por la empresa encargada de la obra, lo que da paso a la fase del proceso constructivo. El titular destacó que quienes transiten por la ruta notarán el desarrollo en distintos frentes de trabajo, los cuales se mejorarán la ejecución del proyecto que permitirá ampliar la ruta de San Ramón-San José. Tantos años de espera lo hacen sentir a uno motivado por poder darle una solución que va a significar una mejoría en la calidad de vida de toda la gente. Los tiempos perdidos, la frustración, el enojo de la gente en las congestiones viales es parte de la tarea que nosotros queremos evitarle a la gente, que puedan llegar más rápidamente a sus hogares después de una jornada de trabajo. Y ya podemos ver ese producto en la carretera, donde ya se están haciendo 5 obras en este momento y vienen 2 más en el corto plazo. Y ya tenemos listos estudios de prefactibilidad que nos ha presentado ya el Fideicomiso del Banco de Costa Rica al CONAVI, y eso muestra ya ahora sí un definitivo arranque de este proyecto que ha sido tan largamente esperado. El representante de la empresa constructora explicó que este puente se ampliará a 6 carriles. El puente está incluyendo todo lo que es la actualización a nivel de diseño geométrico, a nivel funcional, así como la actualización de propiamente la capacidad estructural del puente, que ya, como pueden ver, ya es un puente viejo. Incluye también elementos de seguridad como barreras de contención, así como aceras de 1,50 m. Este puente sería la tercera de las obras impostergables que actualmente se están ejecutando como parte del lote 1 de estas OIS, en conjunto con lo que sería el conector Castela, que ya inició semanas atrás, que ya tiene un 30% de avance. También tenemos el puente sobre el río Ciruelas, que también es un puente muy similar al que se va a ampliar en esta zona. Y seguirían para los próximos días lo que sería el puente sobre el río Segundo y el paso inferior en la Firestone. El costo de este puente es aproximadamente 3.300 mil millones de colones y es parte del paquete de lo que sería el lote 1 de las obras impostergables.
El presidente de la República detalló que a pesar de la adversidad, nuestro país avanza en los proyectos que son eje importante para el desarrollo y la recuperación de la economía. El día de hoy se está dando la orden de inicio para generar un puente contiguo al que ya está, para ampliar esta ruta como parte de las obras de la ruta San José-San Ramón. Se construirá primero ese puente. Una vez ese puente instalado y construido, se demolerá el otro y se creará uno nuevo, generando una ampliación de todo este cuello de botella para mayor agilidad en el tránsito de esta zona sobre el río Alajuela. La aprobación de los diseños de la ampliación del puente sobre el río Segundo y el paso a desnivel en el sector de Firestone están en la etapa final, lo que significaría que las obras iniciadas en el puente sobre el río Ciruelas y el conector de Barrial Castella estarían construyéndose simultáneamente. Banco Popular presenta el tipo de cambio. De inmediato hacemos un repaso en pantalla de cómo se cotiza la compra y venta del dólar. Para hoy, jueves 20 de agosto, la compra 591 colones con 69 céntimos y la venta 597 colones con 82 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Este jueves, en nuestra sección Animales en Libertad, le presentamos al leopardo de las nieves, un depredador sigiloso y ágil para saltar. Les presentamos al leopardo de las nieves. Es un mamífero carnívoro que forma parte del género Panthera. Estos animales son depredadores sigilosos, capaces de matar a sus presas hasta 3 veces su propio peso, gracias a la poderosa construcción de sus patas y la facilidad que tienen para saltar. El periodo de gestación del leopardo de las nieves es de 90 a 100 días. Tras su gestación, nace una camada de 3 o 4 crías con un peso de 300 a 600 gramos. Las poblaciones extremadamente fragmentadas se encuentran en las zonas montañosas de Asia Central. Su dieta está basada en la carne de los mamíferos y aves, entre los que se prefieren el carnero azul de las marmotas, los jabalíes, entre otros. Los leopardos de las nieves son maestros del camuflaje y están perfectamente equipados para vivir en las montañas de nieve. El área natural de un macho no apareado podría abarcar un territorio de 200 kilómetros cuadrados. Muy bella y exótica esta especie definitivamente. Cuando son las 12:23, vamos a una nueva pausa comercial. Ya casi volvemos con más de la edición meridiana de Costa Rica Noticias. Caja Costarricense del Seguro Social anuncia un importante rezago en la vacunación del papiloma a niñas de 10 años. Miren todo lo que hace don Julián en su panadería, que además antes de ser panadería era un bien inmueble de BN Venta de Bienes, y gracias al esfuerzo y la visión de don Julián se convirtió en este delicioso negocio, ¿verdad, don Julián? ¿Verdad? Ven, aprovechar los beneficios de BN Venta de Bienes para emprender es buen negocio. ¿Quiere un pollito? Qué bueno está este pan. Es que juntos somos progreso. Espacio Pyme, capacitación para las personas emprendedoras y dueñas de pymes en temas vitales para el desarrollo de sus empresas con la más alta calidad de expertos en diferentes áreas. Espacio Pyme.
Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar, hacer compras seguras por internet, BP tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Si las raíces desaparece, desaparece la cultura. Entonces no podemos separar las raíces de lo que realmente somos. Como parte de nuestra celebración del mes afrocostarricense, presentamos Diáspora Africana. Cuando hablamos de diáspora africana, entonces nos estamos refiriendo al pueblo africano que se fue esparciendo por todo el mundo. Un espectáculo lleno de música y color en honor a las flores y la cultura afro. El 27 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 30 a las 10 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Somos de los que vamos evolucionando con usted. Somos compromiso con el cambio. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos el Banco de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Las empresas farmacéuticas aseguran que han recurrido a colaboraciones sin precedentes entre compañías para lograr tratamientos o una vacuna efectiva contra la COVID-19. Encontrar una vacuna efectiva y segura contra la COVID-19, así como compartir conocimientos y experiencias para ofrecer tratamientos novedosos para los pacientes contagiados por este virus, es parte de la labor de las diversas farmacéuticas de la región. Así lo asegura la Federación Latinoamericana de Industria Farmacéutica, quien ha sido garante del avance de estos potenciales medicamentos. ¿Qué retos y qué desafíos estamos viendo? Uno de los retos más importantes, y es una espada de doble filo, tiene que ver con las alianzas. Hemos visto una gran colaboración entre la industria, los gobiernos, el sector público, el sector privado, la academia. ¿Por qué? Porque queremos que en el menor tiempo posible se puedan conseguir los datos necesarios para poder desarrollar estos tratamientos y tener procesos regulatorios ágiles para que cuando se consiga el tratamiento sea aprobado y pueda hacerse disponible. Recuerda que una de las diferencias entre la vacuna y los tratamientos es que en este momento los tratamientos tienen un impacto a muy corto plazo, ¿cierto? La vacuna tiene un impacto muy importante a largo plazo, pero los tratamientos pueden salvar vidas de forma inmediata y entonces eso también es sumamente importante. Por ejemplo, la compañía Roche asegura que están comprometidos a colaborar para que los pacientes, tanto con coronavirus como con otras condiciones clínicas, reciban el tratamiento y los cuidados que necesitan. La pandemia de COVID-19 causada por coronavirus continúa evolucionando rápidamente, continúa poniendo en exigencia importante y máxima los sistemas de salud y requiere, como se mencionó, una respuesta coordinada, una respuesta de colaboración, donde los diferentes actores, tanto del área privada como del área pública, vuelquen sus esfuerzos en conseguir elementos que ayuden a mitigar esta situación sin precedentes. Por su parte, MSD indicó que para combatir esta pandemia es necesario tener una amplia visión con múltiples opciones de prevención y tratamientos. En especial, ellos trabajan en 2 escenarios: desarrollar un antiviral y 2 vacunas. Para combatir esta pandemia está muy claro para nosotros que tenemos que tener múltiples opciones, o sea, prevención es una parte y seguramente el tratamiento es otra. Tenemos que tener los dos. Una sola solución probablemente no puede poner fin a esta pandemia. Como tal, hemos anunciado una colaboración con Ridgeback Bio para un nuevo antiviral. El antiviral es un medicamento que actúa inhibiendo la replicación viral, o sea, en la fase de replicación viral, o sea, en la fase en que el paciente está enfermo.
Además, Novartis subrayó la necesidad de que otros pacientes, además de aquellos que padecen del COVID-19, no sean desatendidos y trabajar en conjunto para el beneficio de la región. Con esto, lo que quiere decir es que este momento, ¿verdad? Como ya sabemos, es urgente. Más de 5 millones de pacientes en Latinoamérica ya están afectados y estamos hablando ya de más de 200.000 personas que hayan fallecido por esta pandemia. Reconocemos esta importancia de esta pandemia, pero también cuál es el lugar de las farmacéuticas en este espacio. Entonces ahí viene la pregunta de que hay que ser colaboradores, hay que trabajar, hay que pensar en la humanidad, hay que pensar también cómo ayudar a nuestros colegas en Latinoamérica. Entonces, en este espacio donde está agudamente pacientes enfermos y estamos aprendiendo, porque también esto es muy importante, estamos todavía aprendiendo de esta situación. Durante el panel virtual en donde participaron medios de comunicación, científicos y la industria, se resaltó la importancia de la colaboración sin precedentes entre las empresas de investigación para enfrentar esta crisis. 12:31. Gracias por continuar con nosotros. La Presidencia de la República presentó hace algunos días, específicamente el 9 de agosto, un proyecto denominado Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga. Esta es una iniciativa lanzada por el gobierno en busca de encontrar soluciones país innovadoras y consensuadas. El plan ya cuenta con una amplia variedad de propuestas y para hablarnos del tema tenemos con nosotros vía Zoom a la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, a quien le damos la bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas tardes, doña Silvia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Iniciamos esta entrevista consultándole cuántas iniciativas recibieron y de parte de cuáles sectores. Me encantaría empezar por comentar que si hay algo que ha puesto en evidencia esta emergencia que estamos viviendo, es la enorme capacidad creativa de los y las costarricenses. Desde el mes de marzo se están recibiendo en la Presidencia de la República cantidad de propuestas y recomendaciones sobre cómo enfrentar los desafíos a los que nos estamos enfrentando producto de la pandemia. Y entonces, miren qué interesante, porque en esa primera etapa, entre el mes de marzo y el mes de agosto, lo que sucedió fue que empezaron a llegar una gran cantidad de propuestas. De hecho, en esa primera etapa, más de 58 organizaciones enviaron sus propuestas con recomendaciones en diferentes temas. Es interesante notar que en esa primera etapa las recomendaciones se concentraron en temas de finanzas públicas, en temas de reactivación económica y en temas de empleo. Ahora, hubo un momento en que sentíamos que había sectores de la población que también querían hacer sus propuestas, pero como que no habían encontrado el canal para hacerlo. Y fue así como el domingo 9 de agosto nos propusimos ya oficialmente lanzar esta iniciativa que hemos denominado Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, justamente para ofrecerle a un sector mucho más amplio de la población la posibilidad de hacernos llegar sus propuestas. En este punto podemos hablar de que cerca de 480 entre organizaciones y personas individuales han hecho llegar sus propuestas en la primera etapa, proactivamente en la primera etapa y ahora a través de esta plataforma. Y estamos hablando de que más o menos estamos en este momento tramitando cerca de 1.700 propuestas en esos tres ejes, que es el de las finanzas públicas y el acuerdo con el fondo, cómo incentivar la reactivación económica y cómo proteger y crear más empleos. Muy interesantes las propuestas. Ahora, disculpe que la interrumpa, ¿hay algún común entre todas estas 1.000 y resto de propuestas que han recibido? ¿Hay algún consenso por parte de los proponentes? ¿Cuáles son los temas de mayor interés que se han presentado en todas estas más de 1.000 propuestas? Súper interesante su pregunta, porque viera que desde que iniciamos y lanzamos esta iniciativa, justamente el propósito era
tratar de identificar a dónde habían acuerdos y consensos y entonces partir de la base de que como país sí tenemos una base de acuerdos y consensos, pero también identificar a dónde habían diferencias, a dónde habían desacuerdos y por lo tanto a dónde debe el gobierno de la República poner un mayor énfasis para encontrar puntos de acuerdo. En este momento, el foco lo hemos puesto en uno de los primeros ejes, que es el de finanzas públicas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque justamente hoy cierra la presentación de propuestas en ese tema y los foros de discusión y de intercambio alrededor de este tema van a ser la próxima semana. Entonces hemos puesto un gran foco en tratar de comprender a dónde están los consensos y a dónde están los temas en disputa. Y puedo adelantar algunos de esos temas. Hay muchísimas propuestas en la dirección de lograr que quienes pueden aportar más lo hagan. Entonces, hay muchas propuestas van en la dirección de crear un impuesto temporal a las grandes rentas privadas de este país con el propósito de que aporten más a resolver sobre todo los temas de finanzas públicas a los que nos estamos enfrentando. Pero he de decir también, y eso es muy importante, que así como tenemos un grupo grande enfocándose en hacer esa propuesta, por otro lado también hay unas organizaciones y personas que están diciendo que si se ponen ese tipo de impuestos, lo que se estaría provocando es más bien un obstáculo a la reactivación económica. Entonces, justamente ese es el tipo de valoraciones que queremos hacer, ¿verdad? Por un lado, quienes creen que ese es la verdad, las grandes empresas y los grandes capitales del país deben aportar más, pero por otro lado, los que dicen es que hacerlo puede más bien obstaculizar la reactivación económica. Esas son los tipos de cosas que como país tenemos que sopesar. Otros temas, por ejemplo, en temas de gasto público, algunas de las propuestas van en la dirección de recortar salarios públicos, recortar jornadas públicas, recortar todo lo que se pueda en temas de gasto público, pero por otro lado también hay propuestas que lo que están diciendo es que hay que fortalecer la caja con más recursos, que hay que fortalecer al Ministerio de Educación con más recursos. Entonces también, ¿verdad? Hay que ver cómo estas posiciones tan distintas se ponen sobre una balanza. Otro tema muy importante, hemos recibido propuestas y así estaba previsto en relación con los activos del Estado. Entonces, hay un conjunto de propuestas que digan que no se toquen los activos del Estado, porque de alguna manera tocar los activos del Estado es como venderlos, por ejemplo, es como, y voy a usar un término popular, vender las joyas de la abuela, ¿verdad? Y bueno, y los vendemos y después, ¿qué hacemos? Doña Silvia, pero por otro interrumpo para hacer una consultita. Doña Silvia, muchas de estas iniciativas también son muy novedosas y otras también son temas que quizá a lo largo de otras administraciones también se han tocado cuando se habla de recorte al gasto público. Y parte de la intención de la ciudadanía y de los sectores de participar en este tipo de iniciativas populares es ser tomados en cuenta. La pregunta concreta sería, ¿cómo haría el gobierno para materializar estas propuestas que al final sean elegidas? Sí, muy importante porque vea que lo que estoy planteando, y nada más termino la idea anterior, así como hay personas que dicen que hay que proteger los activos del Estado, también hay propuestas en el sentido de vender los bancos públicos y vender instituciones icónicas para Costa Rica. Entonces, justamente lo que la Presidencia de la República quiere es que las decisiones que se tomen en relación con las finanzas públicas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no sea un acuerdo que lo va a tomar, es una decisión definitiva a cargo del Ejecutivo, que esa no sea una decisión que se toma sin haber escuchado a los sectores, sin haber escuchado los argumentos, sin haber tenido la posibilidad de conversar con esas personas que quieren sentirse parte de la conversación. Porque la otra opción era, bueno, no se conversa con nadie y la propuesta sale de un escritorio
Y esa es la propuesta, bueno, y ni modo, no se hizo escuchada y esa es. Bueno, no queríamos ese camino. Lo que queríamos era que por lo menos la propuesta final, que sí es una propuesta cuya decisión corresponde al Ejecutivo, no está, es decir, no es para llegar a un acuerdo de que entra o que no entra, la decisión final en relación con el acuerdo con el fondo es del Ejecutivo, pero la idea era tener las conversaciones, escuchar las argumentaciones, poder incluso escuchar a los sectores que tienen posiciones encontradas, conversar entre ellos y ver, bueno, cómo como sociedad tomamos conciencia de que hay posiciones en disputas y que hay que llegar a una decisión. Esa decisión la va a tomar, en efecto, el Ejecutivo cuando en el mes de septiembre presente la propuesta que estará negociando con el Fondo Monetario Internacional. Doña Silvia, ya para finalizar y tal vez a un modo más personal, ¿hay alguna propuesta que definitivamente usted haya dicho, wow, eso es algo que nunca se nos hubiera ocurrido, es algo a lo que queremos darle énfasis? Vean qué interesante, pero ya a título personal, ¿verdad? A título personal, es interesante, me ha parecido una propuesta en el sentido de poner un impuesto a las transacciones bancarias, financieras, a las transacciones financieras después de un monto alto, ¿verdad? No a las fracciones financieras de las cositas que uno hace en el banco, en el cajero y que paga la luz y eso, no, ¿verdad? A las transacciones financieras de montos altos, ponerles un impuesto temporal para que eso nos permita financiar, por ejemplo, la reactivación económica. Y viera que yo lo que estoy sintiendo es que muchas de las propuestas van en la dirección de lograr que quienes pueden aportar más y tienen más capacidad de aportar, lo hagan. Y muy en la dirección, viera que un montón de propuestas van en la dirección de cómo hacemos de nuestra estructura fiscal una estructura fiscal mucho más progresiva, es decir, mucho más justa, en el sentido de que paguen más los que pueden pagar. Muy bien, muchísimas gracias a doña Silvia Lara, viceministra de la Presidencia, que nos hablaba un poco acerca de toda esta cantidad de propuestas país que han llegado hasta la Presidencia de la República en busca de soluciones integrales para mejoras de nuestro país en medio de la crisis por la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Pasamos a otras informaciones. Michael Esquivel es un enfermero del SEACO que fue más allá de su labor de salvar vidas y dio esperanza a una familia que había perdido a su padre por la COVID-19. Ernesto Alonso Campos Matarrita era vecino de Cariari de Guapiles y perdió la batalla contra la COVID-19. Él murió en el SEACO y no pudo conocer a su bebé Samuel, que nació 2 días después de fallecer su padre. Esta lamentable historia pudo haber sido una estadística más en los datos COVID-19, pero no fue así gracias a Michael Esquivel, un enfermero del SEACO, quien, a pesar de haber visto tantos fallecimientos en su vida, no fue igual con la de Ernesto. Ese día no era uno de mis pacientes él. Sin embargo, en ese momento yo estaba dentro del cubículo junto con otro colega y un asistente de pacientes y la chica de terapia respiratoria. Cuando nos ingresaron lo que fue los mensajes, en ese momento yo estaba con él y comenzamos a leer los mensajes y nos dimos cuenta de que él estaba a punto de ser papá. Entonces, fue una experiencia pues súper difícil para todos los que estuvimos ahí de comenzar a leer mensajes diciéndole de que ánimos, de que tuviera mucha fuerza, mucha fortaleza, de que un bebé lo estaba esperando. Este enfermero, quien también es padre de Manuel, un niño de 1 mes de edad, asegura que lloró todo el día después de la muerte de este paciente. Después de 9 años, después de ver a 1000 personas morir, después de tanta experiencia que yo sentía que tenía, llegó un paciente y me afectó por la empatía que uno podía sentir en ese momento por la situación que él estaba pasando y que prácticamente era una persona casi de mi edad
pasando una situación sumamente difícil y que pronto iba a fallecer y que no iba a poder conocer a su hijo. Sin embargo, él no se quedó ahí, buscó ayuda para la familia y para este recién nacido que no conocerá a su padre, pero sí el buen corazón de un especialista en la salud que se solidarizó con su caso. Entonces, después de la oración, soltamos los globitos como una muestra de reconocimiento a la persona que había fallecido y después nos dimos a la tarea pues de entregar pues las cositas que bajábamos y bajábamos y bajábamos y bajábamos al punto de que prácticamente llenamos casi que todo el frente de la casa, porque como no podíamos ingresar por la orden sanitaria de la esposa, las dejamos al frente y iban un coche, iba encierro, iba un diario que les va a durar como 3 meses. Esquivel afirma que ha sido un antes y un después desde ese día y que lo ha ayudado a ser mejor persona y profesional. Este tipo de situaciones marcan no solo su vida profesional, sino su vida personal. El trabajar en un hospital es una experiencia sumamente agotadora, te vuelve muchas veces un poco duro de corazón, por así decirlo, porque no puedes llorar por todos los pacientes que mueren, no puedes llorar por todos los familiares que ves destrozados después de que su familiar murió, no puedes hacerlo. Sin embargo, como yo puse en la publicación, ese corazón de chancho muchas veces es como un mecanismo de defensa ante el dolor que día a día pasamos como profesionales. Este enfermero que devolvió la esperanza a una familia guapileña pide a las personas que por favor entiendan que la pandemia, la crisis y las muertes son reales y que puede llegar a ser nuestra madre, padre, hermano o tía la que pierda la batalla en una cama COVID-19. Gracias a todas estas personas que buscan la forma de ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento. Ojalá que más especialistas en la salud y otras personas sigan incentivando este tipo de ayudas. Vamos a cambiar de tema. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, le entregó $500,000, es decir, unos 300 millones de colones al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. La donación es con el fin de apoyar las investigaciones de este instituto para fabricar una formulación de anticuerpos que sirva como tratamiento para las personas contagiadas con el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la neumonía de la COVID-19. Este suero frenaría el avance de la enfermedad y evitaría que los pacientes se compliquen. También acortaría su permanencia en un centro hospitalario, lo que reduciría la presión sobre el sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. El primer lote de 80 dosis de suero anti-SARS-CoV-2 fue entregado el pasado 10 de agosto a la Caja y se espera que con estas dosis la entidad inicie los ensayos clínicos en 26 pacientes positivos con el virus. La Caja Costarricense de Seguro Social anunció un importante rezago en la vacunación del papiloma humano a niñas de 10 años. La entidad solicita a los padres de familia llevar a sus hijas a vacunarse a los CEBAIS de cada comunidad. Llevar a nuestras niñas a vacunar. Ese es el llamado de la Caja Costarricense del Seguro Social de cara al importante rezago que existe en la campaña de vacunación 2020 contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años de todo el país. El año pasado, a pesar de que iniciamos en junio, los centros de atención primaria, los CEBAIS, los compañeros ATAPS, que son lo más carga que uno se puede imaginar captando población para vacunar, ellos captaron al 98% de las niñas en escenario escolar con primeras dosis. Este año, lamentablemente, por todas estas situaciones, apenas tenemos 6,000 niñas vacunadas que tienen 10 años cumplidos con esa primera dosis, y sabemos que tenemos alrededor de 36,000 niñas que durante todo el año va a tener 10 años. Entonces, ahí el llamado de ese padre, de ese encargado, si hoy yo tengo una familiar, una conocida, una niña de 10 años y todavía no tiene esa primera dosis de vacuna contra VPH, acercarnos al EVAIS. La experta recalca que esta inmunización consta de 2 dosis, es decir, que tras la primera vacuna, el padre de familia debe esperar 6 meses para llevar nuevamente a la menor.
Actualmente se tiene garantizado la protección con las defensas del cuerpo de esas niñas cuando aplicamos las segundas dosis. Hay ahorita varios estudios en proceso que tal vez en unos años nos permita solo aplicar una, pero por ahorita sí ocupamos esa protección de las 2 dosis. Entonces, como bien menciona, hay que fomentar que todas las niñas de 10 años apliquen su primera dosis. Y si ya me apliqué la primera dosis, en 6 meses recordar que tengo que ir a ponerme la segunda dosis, porque a veces se nos olvida, ya yo cumplí, se me olvidó ya, si nos aplicamos ahorita la primera, la segunda va a ser igual como en diciembre, entonces la gente va a estar en otras cosas, va a estar más preocupada por algunos otros elementos y recordar que ocupamos el esquema completo. La funcionaria recuerda que en época escolar también se aplican otras vacunas, tanto a niñas como a niños, como es el caso del refuerzo del sarampión a los 7 años y tétano a los 10 años. Por esta razón pide a los encargados de los menores llevarlos lo más pronto posible para cumplir su esquema de vacunación. 12:50, vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Kamala Harris acepta histórica candidatura a vicepresidenta de Estados Unidos, condenando el fracaso de Donald Trump. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Un viaje por 200 años de historia, donde se entremezclan sociedad, política y economía. Diálogos del Bicentenario, destacados invitados de diferentes ámbitos del quehacer nacional. Todos los lunes a las 9 de la noche, por 13 Costa Rica Televisión. Esta semana, en Punto y Coma, conoceremos el libro Las Vueltas del Amor, de Ani Brenes Herrera, un acercamiento a la comprensión infantil de las variadas formas del amor, donde prevalece la preocupación desinteresada y benevolente por el bien del otro. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. A las 12:53 iniciamos el recorrido fuera de nuestras fronteras. Kamala Harris acepta histórica candidatura a vicepresidenta de Estados Unidos, condenando el fracaso de Donald Trump. It is truly an honor. Dupla confirmada. La senadora afroamericana Kamala Harris aceptó el miércoles su candidatura en la fórmula del demócrata Joe Biden, con la que aspira a convertirse en la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Harris, hija de un jamaiquino y una india tamil, instó a votar el 3 de noviembre por Biden, a quien reconoció capaz de unir a negros, blancos, latinos, asiáticos e indígenas y no convertir sus tragedias en armas políticas. Además, condenó las políticas del mandatario Donald Trump para dirigir el país, que llora más de 170.000 muertos por coronavirus y sufre una aguda recesión económica. Donald Trump's failure of leadership. El fracaso de liderazgo de Donald Trump ha costado vidas y sustento. Si usted es un padre que lucha con el aprendizaje remoto de su hijo o un maestro que lucha del otro lado de la pantalla, sabe que lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. You know what we're doing right now is not working.
Mientras tanto, Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, dijo que el magnate republicano ha tratado la presidencia como un reality show y que ha dejado las instituciones democráticas amenazadas como nunca antes. Esperaba por el bien de nuestro país que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio, que pudiera llegar a sentir el peso del cargo y encontrar algo de reverencia por la democracia que había sido puesta a su cuidado, pero nunca lo hizo. Según el promedio de Real Clear Politics, Biden aventaja a Trump en las encuestas por más de 7,5 puntos a nivel nacional, pero la diferencia entre ambos se ha estrechado en las últimas semanas. Un incendio forestal en California obliga a la evacuación de miles de personas. Una serie de incendios en el norte de California obligó el miércoles a la evacuación de miles de residentes. El fuego avanzó rápidamente en las afueras de Vacaville, una ciudad situada cerca de Sacramento, capital del estado. Algunas personas abandonaron sus casas en pijama mientras algunas tuberías de gas estallaban y las llamas cruzaban las carreteras. Los bomberos informaron en su boletín a primera hora que el fuego avanzaba fuera de control, amenazando unas 1.900 estructuras en el área. Más de 20.000 hectáreas han sido consumidas los últimos días en 3 condados por incendios que han sido exacerbados por una histórica ola de calor en la costa oeste y vientos fuertes y sostenidos. El gobierno de California declaró el estado de emergencia la noche del martes para facilitar la liberación de fondos para controlar los más de 360 incendios detectados. Los incendios forestales se han hecho más grandes y más frecuentes en California en los últimos años, en parte debido al cambio climático. El Papa pide que las vacunas contra el coronavirus sean accesibles a todos. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu. La futura vacuna contra el coronavirus debe dirigirse primero a quienes más la necesitan. Ese fue el pedido del Papa Francisco el miércoles, al recordar que la pandemia ha aumentado las desigualdades en el mundo. Sería triste si en la vacuna de la COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería triste que esta vacuna se vuelva una propiedad de esta u otra nación y no sea universal para todos. El pontífice también hizo hincapié en una nueva sociedad post-pandemia, más respetuosa con los pobres. La pandemia puso de manifiesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones, encontró en su camino devastador grandes desigualdades y discriminaciones, y las hizo crecer. Francisco llamó así a encontrar un remedio para la enfermedad, pero también a sanar de un virus muy grande, el de la injusticia social, la desigualdad, la marginación y la falta de protección de los más débiles. El Papa señaló además que un retorno a la normalidad no debería incluir las injusticias sociales y la degradación del medio ambiente. El ELN acusa a partidarios de Álvaro Uribe de masacres en Colombia. Para la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe es la causa de la escalada de violencia en el país. Desde La Habana, Pablo Beltrán, jefe de la Delegación para los Diálogos de Paz con el gobierno, cree que la situación del exmandatario, opositor a las negociaciones, es clave para que las conversaciones se retomen durante el gobierno de Iván Duque. Ese poder que es de una extrema derecha violenta se está debilitando, está cuestionado. Entonces, en la medida de que esa extrema derecha violenta es cuestionada, tiene más vida el proceso de paz. Lo uno es correlativo al otro. Si Uribe se fortalece, muere el proceso de paz. Si Uribe se debilita, tiene posibilidades el proceso de paz. Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, es un político polarizante en el país por su mano dura contra las guerrillas. La Corte Suprema ordenó su prisión domiciliaria y evalúa llamarlo a juicio por un caso de presunta manipulación de testigos. Según el ELN, el aumento de las matanzas en territorios que los rebeldes mantienen bajo su control corresponde a una respuesta de los grupos armados presuntamente vinculados a Uribe.
nosotros leemos que es una manera de decir todo el que tenga algún tipo de cercanía con la oposición al gobierno de Uribe, lo vamos a castigar. Entonces son las comunidades más organizadas las que han sido objeto de esa persecución de líderes y de esas matanzas colectivas. Los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia empezaron durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Pero su sucesor, Iván Duque, suspendió las conversaciones en enero de 2019, tras un ataque a una academia policial de Bogotá. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió en junio pasado un alto al fuego, y los guerrilleros plantearon un cese bilateral de hostilidades, pero el gobierno no ha respondido. En Venezuela, el opositor Juan Guaidó llama a formar un pacto unitario para salvar a su país. Una palabra directamente a la... Rumbo a las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó hizo un llamado el miércoles a dirigentes y organizaciones. Estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Según indicó, el plan incluye desconocer el fraude parlamentario, refiriéndose a los comicios para el Parlamento unicameral que serán boicoteados por el grueso de la oposición que los consideran una farsa. La decisión de retirarse en bloque de las parlamentarias se produjo luego de que la justicia venezolana nombrara nuevas autoridades electorales, potestad que recae en el legislativo, único poder en manos de la oposición. De modo que dedicaré los próximos días a presentar y consultar de manera individual y grupal a los diferentes liderazgos y sectores sociales de Venezuela la hoja de ruta que he desarrollado para que, tras escucharnos y debatir, logremos una ruta común y definir para presentar a los venezolanos y aliados del mundo. Estados Unidos ha dicho que desconocerá los resultados y la Unión Europea pidió aplazarlos por considerar que no ofrecen condiciones para un proceso transparente y justo. La semana pasada, una treintena de países pidieron en una declaración conjunta un gobierno de transición que lleve a unas elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible. Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, ha intentado sin éxito desplazar al presidente Nicolás Maduro e intentar un gobierno de transición que convoque a elecciones. La pandemia cortó la ilusión de las quinceañeras en América Latina. Para muchas adolescentes en América Latina, el coronavirus les robó una de sus fiestas más preciadas, los 15. De verdad que al principio fue una mezcla entre amargura y tristeza, porque de verdad es que yo pensé que este año iba a ser como mi año, iba a poder celebrar mis 15 años, iba a tener mi fiesta en grande. Celebrar los 15 en Latinoamérica no es algo menor. La fiesta tiene gran arraigo cultural y lleva meses, a veces incluso años de planificación. Las familias invierten mucha energía y dinero en la fiesta, incluso a costa de endeudarse. Pero los confinamientos obligaron a cancelar todo y dejaron a las adolescentes y sus familias en un limbo. Yo pensé que no se iba a cancelar porque ya faltaba una semana. Y ya después fui viendo que está aumentando los casos de coronavirus, entonces pues se tuvo que cancelar. A mi modo de ver, lo económico pues es difícil, pero a mí me preocupa más la ilusión que ella tenía. Yo siento algo como de nostalgia, a veces me da como una pequeña depresión porque digo, no se va a hacer feo, no se va a arrugar. En ese momento claramente me puse mal porque fue un día antes, pero bueno, por suerte estuve en el colegio y mis amigos estaban ahí para apoyarme y me consolaron. Tenía decoración con muchas flores y ya habían comprado todo, y cuando llegué a mi casa del día que se canceló estaba toda llena de flores por todos lados. No le pasa ni a Mía, no le pasa ni a la amiga, le pasa al mundo. Le pasa a las quinceañeras de todo el mundo, le pasa nada, al mundo. En esta favela de Venezuela, la pandemia se sumó a la crisis económica y estas medias hermanas debieron adaptarse a un festejo modesto. Aunque yo quería uno más grande y que fuera de otro color.
pero como la situación no se pudo, entonces me sentí más que orgullosa de ponerme el vestido de mi mamá. Me sentí mal por no darle lo que ella quería o lo que ellas querían. También me sentí alegre porque, como bien les dije, usaron mi vestido y para mí era un orgullo grande porque fue algo mío y bueno, ahí pues. Hildemira y su hermana melliza habían lucido esos vestidos en su fiesta 20 años antes. Sí, mi mamá es una persona muy emprendedora y gracias a ella pude estar ese día y gracias a su esfuerzo pudieron realizar nuestros 15. Las chicas nunca olvidarán su festejo íntimo. Hicimos un pequeño Zoom donde brindamos, cantamos el Happy Birthday y bueno, entre el papá, la hermana y yo la despertamos con las mañanitas, le bailamos el vals en pijama, bastante básico realmente, pero muy emotivo, muy emotivo y de verdad que nunca nos vamos a olvidar, ¿verdad, mi reina? No. Imagínate 170 personas con mascarillas, ¿cómo nos vamos a sentar? ¿Cómo nos vamos a distribuir? Tuviéramos que distribuirnos por 3 salones diferentes. Aparte de eso, que sí, las fotos tan feas, nadie se iba a reconocer en ese momento nada más por el vestido. Así que esperamos. Vamos a esperar, hermano. Vamos a esperar que pase. Vamos a esperar. Para poder celebrar en grande. Así será. Fue demasiado increíble esos 15. Aunque no fue lo que nosotros esperábamos, fue algo inolvidable de verdad. Y con esta nota damos por concluida la presente edición de Noticias. Como siempre, agradecidos por su preferencia. Lo invitamos para que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión y también pendiente de nuestras redes sociales porque en algunos minutos estará iniciando la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con los datos COVID-19 que corresponden a este jueves 20 de agosto. Que tengan una linda tarde y los invitamos también a nuestra edición estelar a las 7 de la noche. Que tengan una bonita tarde de jueves.